La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Levanten sus Biblias, por favor. Digan conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. No se vayan a sentar todavía. Por favor, abran sus Biblias en Filemón, la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Esa epístola tiene un solo capítulo y vamos a casi que leerlo todo. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 3. Comencemos por allí. Filemón, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, denle un abrazo sincero, santo, piadoso a la persona que tiene a su lado. Denle una palabra de buen día, de bendición, de bienvenida. Amén. Siéntense, por favor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos. Espero que esta semana haya sido una semana buena, de bendición, aunque me dio la impresión desde que llegué que así lo ha sido. Vi tantos rostros alegres, tanta alegría, y esto me dice a mí una de dos cosas. Una, que o al mal tiempo le estamos poniendo buena cara, o que en efecto el Señor ya ha venido cambiando las cosas. Y yo creo que hay un poco de ambas. Yo creo que, bueno, a pesar de las dificultades, las personales, las colectivas, estamos aprendiendo a desarrollar una buena actitud, un buen comportamiento, lo que Dios espera de nosotros, pero también tenemos que reconocer que Dios ha estado bendiciéndonos y las cosas han venido cambiando para bien. Siempre seguros de lo que la Biblia dice en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces absolutamente todo lo que nos está pasando está permitido por Dios y tiene el propósito supremo de que a fin de cuentas obre para nuestro bien. He venido insistiendo a lo largo de este año. Ya llevamos 7 meses, casi y medio que ha transcurrido este año. Ya dentro de poco tiempo nos vamos a estar comiendo las hallaquitas, el pan de jamón, la Coca-Cola. Por cierto, permítame una fe de rata. ¿Qué es una fe de rata, pastor? Una fe de errata es una corrección que se hace a un libro, a una carta, a un documento, sobre algo que se dijo, pero que de pronto no quedó bien entendido. La semana pasada yo les dije que nos vamos a comer una chuletica, un arrocito, un platanito, con Coca-Cola de la normal, porque dije, hay una por allí, 0 calorías, que esa es dulce, pero yo nunca quise decir con eso que yo no la tome. Entonces a esas almas piadosas que me han obsequiado algún refresco de eso, no piensen que yo no me lo bebo.
me lo bebo y me lo beberé. Entonces, no corten la línea de suministro. Es una broma. No, pero tenía que hacerla clara. Voy a decir, no le voy a enviar de eso, pastor, porque a él no le gusta. Pero si esa es la que hay. Cuando vaya a la normal, por cierto, aquí abajo venden, ¿oyó? Allí abajo usted va hasta allí y venden de gavera. Y oye, yo solamente me imagino el gozo que usted debería sentir de verme predicando y que de pronto me tomé el cafecito y de pronto agarro mi botellita de Coca-Cola, glum, 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 la normal. Bueno, es una broma. A lo largo de este año vengo insistiendo en dos cosas. La primera, la necesidad de fortalecer nuestra fe. Y la segunda, el hecho de que necesitamos tener compromiso con el Señor. Y yo alabo a Dios y los felicito a todos ustedes, hermanos, porque este año ha sido un año horrible. Analizando las circunstancias, ha sido un año difícil que ha arremetido con fuerza contra nuestra fe, contra nuestra determinación de permanecer en el Señor. Y hemos tenido días difíciles en los que hemos querido tirar la toalla. Pero Dios nos ha ayudado. Y además de la ayuda de Dios, está la determinación de ustedes. Entonces, yo sé que a veces no hay para el pasaje. Yo sé que a veces a uno no le alcanza para la comida, o por lo menos ha tenido esos días. Y sin embargo, la gente está viniendo, usted está viniendo, eso habla bien de usted, se ve que hay un compromiso y sigue adelante, adelante y sobre todo ha habido quien de pronto ha flaqueado, pero se ha vuelto a levantar, eso es lo importante. Entonces, el hecho de entender que necesitamos vivir comprometidos con el Señor, tener seriedad en nuestra relación con Dios, es una cosa tan importante como la necesidad misma de fortalecer nuestra fe. Sí, queremos salir de todas estas circunstancias, aflicciones que hemos estado viviendo, pero eso no es el todo en la vida. Necesitamos tener una relación sólida con Dios, una relación donde haya paz con el Señor. Ahora, hablando de eso, y un tema muy importante, el domingo pasado yo anunciaba, y no sé si dije este detalle en el primer servicio, me atrevo a asegurar que lo dije más que todo en el segundo. Y es que hoy yo quiero explicarles el porqué de lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia. La razón, el corazón, el motor que nos impulsa a todas las coordinaciones que existen en la iglesia y el trabajo que a la final se busca hacer. Y comencé leyendo estos 3 versículos de Filemón, anunciando previamente que vamos a leer casi que toda la carta. Pero para poderla entender, no solo el contexto de la carta, sino también su aplicación para nosotros en este día, en el propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces, consideré que era importante ir desde el principio. Pablo dirige una carta a un hermano llamado Filemón. Filemón era un hombre que habitaba en una ciudad llamada Colosas, donde sus habitantes son llamados colosenses. En esta ocasión Pablo está preso, pero está preso en Roma, no en una cárcel, sino en su casa, en una casa que él había alquilado. Ahora bien, estando allí recibió visitas de ministros y compañeros de ministerio de los varios lugares donde él había estado predicando y fundando iglesias. Ahora, Pablo envía 2 cartas a Colosas. Una para la iglesia, que es la epístola que conocemos como la epístola a Colosenses, y esta carta que es personal y es para Filemón, pero en cierta forma también tiene un carácter que permite que sea público el mensaje. De hecho, Pablo da a saber que va una carta para Filemón y lo hace saber a toda la iglesia de Colosa. Ya quedaba a juicio de Filemón dar a conocer lo que allí decía, como ya sabemos, se dio a conocer afortunadamente y para nuestra bendición y crecimiento. Dice la Biblia que este Filemón, aunque no era el pastor de Colosas, no era el pastor, la iglesia estaba en su casa. Y allí se le envía también saludos a una mujer llamada Apia, que se presume que era la esposa de Filemón, y a un hombre llamado Arquipo, que se presume que era el hijo de Filemón. Estas personas eran de gran bendición para Pablo, al punto de que a Arquipo, Pablo le da el título que solo a otro personaje en la Biblia, a Epafrodito, se le da, compañero de milicia.
no es cualquier cosa que Pablo diga algo semejante, porque Pablo era un hombre sumamente estricto en el ministerio y no permitía a cualquier persona a su lado. Cualquier error, cualquier dificultad o caída, él de una vez se desprendía de las personas. Por lo menos tenía ese rigor en cuanto al ministerio. Pero estando allí entonces les envía esta carta y en esta, o estas cartas, pero en esta que es a Filemón, comienza Pablo enviándole saludos y reconociendo quién es Filemón, quién es su familia en el Señor y cómo han sido tan notables en el servicio a Dios al punto de que en su casa funciona una iglesia. Pero luego, versículos más adelante, nos da Pablo una idea más clara de quién era Filemón. Aunque Filemón no era el pastor de la iglesia, el pastor era Epafras. Sin embargo, este hombre había entendido la voluntad para su vida y debido a lo que él hacía, se había convertido en alguien reconocido dentro de la iglesia, era alguien de buen testimonio. Pero en los versículos posteriores es donde Pablo comenta o nos da una luz más clara de quién era Filemón. Desde el verso 4 al verso 7 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Fíjense que él, aunque le envía saludos él saluda al inicio a Filemón, a su esposa y a su hijo. Ahora la carta vuelve a ser singular, como diciéndole: muy bien, te saludé, bendije a tu familia, reconocí quiénes son ustedes en el Señor, pero lo que voy a decirte es para ti. Y entonces dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo ya había tenido la oportunidad de estar en Colosas y sabía quién era Filemón. Él sabía las cosas que hacía, cuál era su testimonio, cuál era su comportamiento. Pero ahora que está preso, y está preso también con el pastor de Colosas, con Epafras, porque él lo dice más abajo, dice: también les envía saludos Epafras, mi compañero de prisiones. Él envía la carta por medio de un hermano llamado Tíquico. Y entonces, a través de esas cartas se pretende que tanto la iglesia como Filemón y su familia sepan qué está pasando con su pastor, con su apóstol, pero también hay una petición especial para este hombre llamado Filemón. Filemón, Pablo está diciendo, era un hombre que debido al entendimiento que tenía de la fe, debido al entendimiento que tenía de la palabra, él había cambiado. Y su cambio era tan evidente que había llegado a ser de consuelo y de conforte para los hermanos. O sea, se ve que era un hombre que se preocupaba por ayudar. Posiblemente Filemón era un hombre de una buena posición económica, pero a medida que conocía más al Señor, más desprendido era Filemón. Y dice entonces Pablo: por ti han sido confortados, consolados los corazones de muchos hermanos. Mucha gente ha sido bendecida a través de ti. Y esto es importante mencionarlo, porque a veces esperamos que sean los pastores o los diáconos o ciertos ministros de la iglesia quienes tengan la tarea de ayudar a las personas. Pero no es así. Cuando tú entiendes la palabra, entiendes también la palabra para Abraham, que por ende es para ti. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. En la medida que Dios te va bendiciendo en todos los sentidos, no solo en lo financiero, a medida que Dios te va bendiciendo en misericordia, a medida que Dios te va bendiciendo en perdón, a medida que Dios te va bendiciendo en entendimiento de la palabra, tú vas también siendo de bendición para otros, porque tú sabes que lo que Dios te da no puede ser para ti solito. Filemón lo había entendido, y cuando Pablo estaba preso, aunque Pablo lo sabía, sin embargo, quienes estaban con él le comentaron cómo este hombre había crecido en su ayuda a los demás. Hermanos, no solamente decía hace un rato
debemos esperar que el pastor nos ayude, que los ministros nos ayuden y nos sirvan. No, necesitamos convertirnos en instrumentos de bendición para otras personas. Tú puedes ser bendición para muchas personas. Fíjate que la posibilidad de Filemón hizo que él pudiera ser incluso más notable en ayuda que el mismo pastor de la iglesia. Entonces todos podemos servir, todos podemos ayudar, todos podemos ministrar. Ahí pudiésemos dar un mejor amén. Entonces Pablo dice, mira, yo sé que tú eres un hombre de Dios. Yo sé que tú eres un hombre que ha crecido. Recuerdo la última vez que estuve allá y vi todo lo que tú hacías y cómo nos atendiste en tu casa. Pero ahora, ya que ha pasado un tiempecito, y estoy aquí en la cárcel y hay gente aquí de allá, de Colosas. Esta gente me está diciendo de ti que tú eres un hombre extraordinario. Que tú eres un hombre que mientras más ha conocido la palabra, más de bendición ha sido para los demás. Pero Pablo le da esto como una introducción. Porque Pablo necesita hacerle una petición. Pablo necesita pedirle algo. Pero Pablo viene con mucho tacto. Diga conmigo, tacto. Diga a la persona que tiene a su lado, tacto. Pablo viene con mucho tacto, tratando la situación, dando la posibilidad de que sea el amor de Dios lo que motive esa respuesta o decisión. Luego entonces comienza a hablarle de la verdadera razón por la cual le hace esta carta y se la envía. Voy a leer todos los versículos para luego explicarlos. Vamos desde el verso 8 hasta el verso 22 o hasta el verso 21. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Bien, ¿qué sucedió? Que Filemón tenía esclavos en su casa. En ese tiempo la esclavitud era permitida, Dios tenía ciertas condiciones que regulaban digamos, la esclavitud. No voy a entrar en eso el día de hoy, porque no es el tema principal y la verdad que a los fines de la practicidad ni nos interesa entrar en eso, por lo menos no. Pues bien, Filemón, que ya se sabía que había sido un hombre bueno, se sabía también que era bueno en la forma como él trataba a los esclavos. No los trataba como esclavos, sino como a hijos y a hermanos en la carne. Y era un hombre reconocido no solo por el bien que le hacía a los hermanos en la iglesia. Este hombre no era luz en la calle y tiniebla en su casa, como hay gente que lo es. Claro, esa gente no viene a esta iglesia porque aquí son luz. Diga el que tiene a su lado, yo soy luz en mi casa. Pero se me quemó el bombillo en la iglesia. No, mentira. Me quemó un bombillo ahí. Vean. Filemón también era luz en su casa. Y así de bueno como lo era con los hermanos, lo era también con la gente que trabajaba para él. Pero había uno de los esclavos llamado Onésimo, quien a pesar de la bondad de su patrón, parece ser
que le robó y huyó. Ahora, esto era algo que no merecía Filemón. Y si Filemón estaba molesto, lo estaba con toda la razón. Pensemos nosotros, por ejemplo, cuando nos hemos portado bien con alguien, cuando le hemos tratado bien, cuando le hemos abierto nuestro corazón, cuando le hemos servido, cuando le hemos ayudado, y de pronto esa persona nos traiciona, de pronto esa persona nos da la espalda. Decir que eso no duele sería mentir, duele, y a veces a uno le pega más que en otros momentos. Entonces, ¿está justificada la molestia? Está justificada. Sin embargo, necesitamos crecer, y aquí es donde Pablo pretende llevar a Filemón no solo a otro nivel, porque ya Filemón era un buen hombre, pero siempre Dios nos va llevando a escenarios aún mayores. Dios nos va permitiendo subir de escalones. Y entonces, Onésimo huye y por alguna razón fue a dar en Roma. Y en Roma se consigue con que allí está Pablo. Ahora, Onésimo seguramente conocía a Pablo, porque Pablo fue el fundador de la iglesia de Colosas y había estado seguramente en la casa de Filemón. Y por la forma como le habla, esto parece ser así. Y seguramente Onésimo conocía a Pablo. No solamente sabía que Pablo era el líder, era el apóstol, el fundador de la iglesia, sino que seguramente también sabía cuál era el corazón de Pablo. Pues bien, según el contexto histórico, Onésimo, el esclavo, se arrepintió de lo que hizo y no hallaba cómo hacer para salir de su situación. Y entonces acude a Pablo. ¿Por qué acude a Pablo? Porque sabía que en Pablo conseguiría una respuesta neutral. Porque sabe que en Pablo conseguirá el consejo de Dios que le permita por lo menos estar en paz y dar los pasos adecuados. Cuando va con Pablo, Pablo lo recibe y Pablo dice de él algo muy peculiar, muy importante. Dice, yo lo engendré en mis prisiones. Y esto es algo importante porque Pablo, cuando lo utiliza allá en 1 Corintios 4:25, él le dice a los corintios, yo los engendré a ustedes en Cristo por medio del evangelio. Quiere decir que Pablo, cuando recibió a Onésimo, se dedicó a enseñarle el evangelio, la necesidad del arrepentimiento para vida eterna y también la necesidad de dar frutos dignos de justicia, de arrepentimiento, quise decir, frutos dignos de arrepentimiento. Onésimo se arrepiente y durante un tiempo le sirve a Pablo allí. Pablo se da cuenta que el hombre se arrepintió de corazón, que el hombre cambió de corazón y que el hombre estaba sirviéndole no como el que pretende ser un lobo disfrazado, sino que realmente quería dar lo mejor y se esforzaba para mostrar que en efecto se había arrepentido. Pablo, que era un hombre que tenía discernimiento de espíritu, sabía que Onésimo no le mentía. Y entonces le permitió servirle y le sirvió con tanto fervor y de manera tan efectiva que Pablo dice, yo quisiera que este hombre me sirviera a mí, que se quedara conmigo. Pero hay un asunto, Filemón. El asunto es que entre Filemón y tú hay un problema no resuelto. Ahora, yo voy a enviarte a Onésimo nuevamente. Pero no le llama simplemente Onésimo, ni le envía por su cuenta. De hecho, cuando leemos en Colosenses capítulo 4, versos 7 al 9, Colosenses capítulo 4, versos 7 al 9. En esta carta que el apóstol Pablo envía a los colosenses, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo,
amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Pablo muy sabiamente envía a Filemón, a Onésimo, no solo lo envía a Filemón, sino que también lo envía a la iglesia. Pero no lo envía solo, lo envía con dos cosas. Lo envía primero con Tíquico, que era un ministro reconocido, aceptado tanto por los colosenses como por Pablo, y sabían los colosenses que Tíquico podría dar un reporte acertado y veraz referente a Pablo y lo que le estaba pasando y lo que le estaba pasando al pastor de ellos también. Entonces lo envía con Tíquico, pero también lo envía con dos cartas, una para la iglesia en donde se recomienda a Onésimo como un hermano, como un colaborador, pero otra carta para Filemón. O sea, el hombre traía buenas recomendaciones. Volviendo a lo que Pablo le está diciendo a Filemón, le dice, mira, este hombre yo lo engendré en mis prisiones, estando aquí preso. Yo me dediqué a hacerle conocer el evangelio y que pudiera entender la necesidad de arrepentirse y dar frutos dignos de arrepentimiento. Este hombre se ha arrepentido y me está sirviendo. Pero hay un asunto entre ustedes dos que hay que resolver. Yo hubiera querido que se quedara conmigo, pero yo tengo que enviártelo porque yo sé que él es tuyo. Y hay un asunto que tienes que resolver. Y Pablo le dice, mira, yo pudiera exigirte por la autoridad que tengo. Tiene una doble autoridad sobre Onésimo. Primero es apóstol y sobre Filemón. Primero, Pablo es apóstol. Y segundo, él le dice, tú te me debes a mí. Yo te gané para Cristo. Y lo que has logrado ser espiritualmente ha sido por la efectividad de mi ministerio. Pero Pablo le dice, pero yo no te voy a mandar, ni voy a hacer uso de esa autoridad, sino que quiero que tu corazón se mueva en amor como lo has venido haciendo. Todo lo que tú haces, Filemón, lo haces porque amas a Dios y has entendido su palabra y eso te ha llevado a ser de consuelo para los hermanos. Pero ahora necesito que entiendas el amor de Dios de una forma más amplia porque tengo una demanda aún mayor. Antes quizá tu corazón era movido para dar ropa, para dar comida, para dar dinero, para dar alojamiento. Pero ahora necesito que perdones y olvides. Le voy a decir, la cosa con la harina está difícil. Es difícil conseguir harina y cuando se consigue cara, pero es más difícil conseguir perdón. La cosa con el azúcar está fuerte, pero le digo que es más difícil conseguir el olvido que conseguir azúcar. Entonces lo que Pablo le está pidiendo a Filemón es una cosa aún más difícil. Ahora, es importante entender que cuando Dios te pide algo aún mayor, Él te está diciendo, te lo voy a pedir es porque sé que has crecido y está en ti la capacidad de dar un poco más. De principio quizá la demanda nos parezca más de lo que podamos manejar, pero la verdad es que Dios nunca permitirá que a ti se te exija algo que no estés en capacidad de dar. ¿Me están entendiendo? Entonces Pablo le dice, mira, yo hoy necesito pedirte que perdones y olvides. Ahora hágame usted un favor, dígale a la persona que tiene a su lado, perdona y olvida. Pero por favor, mírele a los ojos como que esto lo va a decir en serio y dígale, perdona y olvida. Se pronosticó que para el día de hoy una onda tropical, la 29 de 64 que se esperan para este año, va a pasar por el país y todos estos días ha llovido. Y ayer orando, cuando me enteré de la noticia, dije, bueno Señor, si va a llover ya es cosa tuya, yo te pido que no llueva. Pero si llueve entenderé que quienes vayan son aquellos que tú consideras que están en la condición de que se les exija un poco más. Así que el mensaje de hoy, si bien basado en una exigencia de Pablo a Filemón o un favor que Pablo le está pidiendo a Filemón, es también una exigencia para nosotros el día de hoy. Y en esa exigencia Dios nos dice, perdona y olvida. Se acabó el tiempo de la guerrilla, mi hermano. No necesitamos guerrilleros en esta iglesia. Necesitamos gente que en sus manos traigan
botellas de aceite, no espadas. Mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha no es con usted. Tu lucha no es con la persona que está a tu lado. Pablo le dice a Filemón, oye, si este hombre te debe algo, no lo dirías si no le debiese. Si te debe algo, yo te lo voy a pagar. O sea, mira, Filemón no tiene con qué pagarte. Pero yo estoy tan seguro del arrepentimiento de este hombre, que te voy a decir algo. Ve, yo te lo voy a pagar. Si algo te ponlo en mi cuenta, que yo te lo pago. Por no decirte que vos mismo te me debes y que si me venís a cobrar es una falta de respeto. Pero, por si acaso, lo pongo allí. Pero Pablo no le dice, sé que te robó y escapó. Le dice, por un tiempo se apartó de ti. Mire el tacto con el que él trata la situación. Los guerrilleros no tienen tacto. Los guerrilleros hablan del sujeto y de lo que hizo abiertamente. Pero la gente espiritual se cuida de quién va a hablar y qué va a decir de esa persona. Por varias razones que voy a mostrar al final. Entonces Pablo le dice, tienes que ver la cosa desde otro punto de vista. Y el punto de vista es que quizá por un tiempo se apartó de ti. No le dice huyó de ti robando. Le dice por un tiempo se apartó de ti para luego volver mejor que antes. Entonces Pablo le está diciendo, tienes que aprender a ver que de algo malo puede salir algo aún muchísimo mejor. Antes se fue como tu esclavo, ahora viene como tu hermano. Ahora viene como un servidor tuyo. Este hombre me ha servido a mí. Yo quisiera que me sirviera a mí, pero si tú me lo quieres enviar, ya que sea que te nazca a ti. Pero si tú te quedas con él, yo lo único que quiero pedirte, Filemón, es recibe a este hombre. Acéptalo, él se ha arrepentido. Ahora, hay algo más allí en lo que Pablo le dice. Porque Pablo está interesado en la restauración de este hombre. ¿Y por qué Pablo está interesado en la restauración de este hombre? Ya lo voy a explicar. Fíjate que en el verso 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. O sea, Pablo está admitiendo que a veces, para que puedan darse cosas buenas, tenemos que pasar por momentos malos, por situaciones malas. En el matrimonio, en el hogar, con los hijos, entre hermanos en la fe, con el pastor, con las ovejas, con los líderes, con los coordinadores, con el jefe, con los compañeros de trabajo. A veces es necesario pasar por cosas malas para poder de verdad pasar por cosas buenas. Vencer lo que es temporal para alcanzar lo que es eterno. Entonces Pablo le dice luego, en el verso 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, y cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, Pablo está interesado en la restauración de este hombre, porque este hombre se arrepintió de verdad. Según sabemos, Filemón le recibió, perdonó y olvidó. Y esto no solamente fue para el crecimiento de Filemón, sino también para el crecimiento de la iglesia. Ahora, para no salirme del contexto de lo que quiero decir en cuanto a lo que estamos leyendo, y hay muchas cosas que decir, pero me voy a mantener en este contexto. Decía el domingo pasado, yo quiero explicarles el próximo domingo por qué la iglesia o cuál es el motor de la iglesia, lo que nos tiene aquí parados. Y es la primera lección que tenemos que aprender de esta historia. Cuando la gente busca a Dios sinceramente, la gente cambia. Si tú vienes a esta iglesia y no crees que la gente puede cambiar, estás equivocado de lugar. Con todo respeto lo digo, no perteneces aquí. Como dije hace un rato, yo no necesito guerrilleros en la iglesia. Los guerrilleros hacen mucho daño, cortan cabezas, se deshacen de la gente. Piensan que las iglesias se purifican
deshaciéndose de la gente. No, de lo que tenemos que deshacernos es del pecado, no de la gente. Y debemos buscar las maneras en que la gente pueda cambiar, que la gente permanezca, mas no sus pecados, mas no sus faltas. Si no hay una disposición para perdonar y olvidar, te digo, hay muchas cosas que no se van a poder superar. Y nuestra iglesia, por lo menos Dios tiene el deseo y la intención de que nuestra iglesia no sea simplemente un lugar grande lleno de gente. Dios quiere que la gente que venga acá cambie sinceramente y ame a Dios de manera sincera y ame también a su hermano. Porque no amar al hermano amando a Dios, eso es una hipocresía, ¿oyó? Y la Biblia dice enfáticamente, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, pregunto, ¿usted ama a Dios? ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Entonces dígale, ya que dio ese amén tan contundente, dígale a la persona que tiene a su lado, yo debo amar a mi hermano. Vea, yo no estoy diciendo que todo el mundo cambia. Solo digo que si alguien busca de Dios, puede cambiar. Si nosotros no creemos que el homosexual puede cambiar, si no creemos que el drogadicto puede cambiar, si no creemos que la prostituta pueda cambiar, nos equivocamos de lugar. No puedes retener a la gente esclavizada a su pasado. No, cuidado con esa mujer. Ella antes era prostituta, uno no sabe, no vaya a ser que... Por favor, si esa es tu actitud, tú no has entendido el amor de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y en el libro de Hebreos dice que esa sangre es tan poderosa para limpiar nuestras conciencias de pecado, de modo que podamos servirle al Dios vivo. Dios puede salvarnos, limpiarnos de tal forma que dejemos de servir a la prostitución, a la homosexualidad, a la drogadicción, a la mentira, al robo, a lo que sea. Con Dios todo se puede. Dios cambia a la gente. Si no lo crees, tú estás negando tu misma realidad. Porque por lo menos en teoría tú eres un fruto de ese amor de Dios que cambia a la gente. Porque una de las cosas que hace el amor de Dios, o sea, cuando la gente conoce del amor de Dios, cambia. Cambia. Entonces la primera lección que tenemos que aprender es que la gente puede cambiar si busca de Dios. Ahora, puede ser que en ese interín de buscar de Dios tenga varias caídas. Cayó una vez, cayó una segunda, una séptima vez. A la séptima que lo boto de la iglesia. Entonces, no soy yo un hipócrita de predicarle a un conjunto de personas que no caen, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta y todo el mundo diga coro amén, que uno diga eso, pero si uno no cae, entonces estamos en una hipocresía. No, cuando se dice en la Biblia y lo mencionamos en la iglesia, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta, estoy hablando de la gente que aquí cae y se vuelve a levantar y vuelve a venir a la iglesia y lo volvemos a recibir con amor. No con espadas, no con sables, no con fusiles. No. Oye, le costó levantarse, pero se levantó. Le costó cambiar, pero cambió. Bueno, a la final lo que necesitábamos, lo que queríamos, era que cambiara y cambió. Si ya cambió, perdona y olvida. Perdona y olvida. Perdona y olvida. Dígaselo al que tiene a su lado, perdona y olvida. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Con Dios la gente cambia. Lo segundo que tenemos que aprender, si usted está interesado en cambiar, busque a líderes cristianos serios de testimonio que puedan ayudarle. Onésimo buscó lo mejor de lo mejor. Buscó a Pablo. Y Pablo no se dejó engañar. Porque a veces hay gente que quiere engañarlo a uno, que lo quiere manipular. Pero yo no me puedo poner en una posición de que todo el que viene a mí me viene a manipular. A eso se le llama paranoia. Eso es una enfermedad, o mejor, no es una enfermedad, es un trastorno psicológico.
Es lo que te decía el domingo pasado, que la gente te vio mal, tú crees que te estaban viendo mal, que la tienen agarrada contigo, como que tú crees que de verdad todo el mundo vive pensando en ti. No, papi, te lo vuelvo a decir. Vos sois importante, pero no tanto. No tanto, no. No, que la hermana me miró, es seguro. Y también vi que Marisela me vio y estaban compuestas. Y empiezan a armar historia. Dios mío, no. Suelta el sable, suelta la espada. Agarra una botella de aceite. Diga a la persona que tiene a su lado, agarra una botella de aceite. Pastor, ¿por qué usted habla de una botella de aceite? Porque el aceite restaura. El aceite es símbolo de la unción, es símbolo del Espíritu Santo. Vamos a restaurar, vamos a componer, vamos a restablecer. No destruyamos. Y por cierto, si usted quiere acercarse a mí para hablarme mal de otra persona, va a perder su tiempo. Porque si por cosa de Dios usted logra hablar conmigo, créame que aun si me lo llega a decir, no le voy a hacer caso. Yo estoy cansado de la gente que habla mal de los demás. Eso hace daño. Ahora, aquí, ¿verdad? Todos somos adultos, los niños van arriba. Entonces aquí el adulto debe tener la disposición de, oye, se está enseñando tal cosa. Yo estoy aquí, Dios me trajo para esto. Tengo que cambiar en esto. Esa es la actitud. Por eso le insisto, perdona y olvida, perdona y olvida, perdona y olvida. Cuando uno busca de algún líder espiritual, no lo hace con la intención de manipular para ser restablecido en una cierta posición, no, sino para poder dar los pasos correctos. Y por supuesto, a la hora de la restauración, tener el aval de un líder da mucho peso. Porque si de pronto usted le va a dar trabajo a alguien en su empresa y yo le digo, mire, fulano es ese excelente trabajador, seguramente usted lo acepta de inmediato y dice, no, trae la recomendación del pastor, debe ser muy buena persona. Pero si se la da a cualquier otra persona, usted dirá, ay, me dijeron que era bueno, pero yo no estoy tan seguro. No, usted presume por mi autoridad, por mi testimonio, usted presume que cuando yo voy a decir a alguna persona, ya está pesado, ya está analizado, ya está vivido y hay una experiencia. Pues bien, también cuando hay restauración, que uno acude a las personas correctas, a los líderes correctos, pues no toda persona uno puede accesar, pero hay quienes son correctos que primero lo ayudan a uno a dar los pasos correctos. Y que el día de mañana que uno necesite ese levantamiento, esos líderes se lo brindan a uno. Entonces lo segundo que tenemos que aprender es cuando necesitemos, no cuando necesiten, cuando necesitemos restauración, cuando necesitemos cambiar, acudamos a gente seria, de testimonio bien fundamentada en la fe. Lo tercero que tenemos que aprender de esta historia es que las cosas hay que tratarlas con tacto. Pablo, con todo y lo claridoso que era, además de que debe analizar usted también lo que Pablo dice en un momento. Él dice, siendo como soy Pablo ya anciano, ya Pablo se presume que para ese entonces tenía aproximadamente 60 años. Y la verdad que quienes aquí ya tenemos más de 40, de una vez se ríe Rolando, lo que es saber que tiene más de 40 uno, ¿no? Mananansi, ¿dónde está Mananansi? Mananansi, ¿cuánto que tiene Rolando? 42. Mananansi, 43, perdóname, 43. Cuando 34 no, Mananansi, 37. Yo después, no les voy a decir esto todavía, por tacto. Vean, cuando uno tiene más de 40 años, ya uno no tiene el mismo ímpetu, la misma fuerza, la misma agresividad que cuando uno tenía 20 años. Cuando tú tienes 20 años, tú vas a la playa y tú te tiras y la ola te va sacando
Y tú dices, no, este es para mí, te metes para allá. Cuando tienes 40, tú entras primero, el agua está fría. Ay, el agua está fría y después te vas sacando y empieza, ¿será que es que el mar me está diciendo que salga porque me va a chupar una ola? Te pones más precavido. Yo iba a decir paranoico, pero precavido es más bonito. Te pones más precavido. Entonces uno piensa, Dios mío, yo cuando era muchacho, buen loco era yo. ¿Cuántos entienden lo que hablo? Y a los jóvenes de esta iglesia les voy a decir, esa enfermedad que ustedes tienen llamada juventud se quita con el tiempo. O sea que los que hoy tienen 20, dentro de 20 años tendrán 40 y se acordarán de mí. Y cuando se recuerden de mí, que recuerden este rostro. ¿Ok? Porque joven fui y he envejecido. Eso nos toca a todos. Ok. Yo también tuve 20 años. Yo también fui flaquito. Ahora soy flaco. Antes fui flaquito. Oigan, las cosas se tratan con tacto. Pablo no le dice el hombre te robó y huyó. No, él incluso no solamente tuvo tacto para hablar con Filemón para no despertarle odio. A veces tú hablas con una persona que está herida, recordar ciertas cosas, mencionar ciertas cosas, avivan el fuego del dolor. Entonces, el restaurador tiene que ser muy cuidadoso de lo que dice. Por eso, no cualquiera es un restaurador. No cualquiera. Y la Biblia sí lo menciona, eso y lo vamos a ver en unos minutos. Las cosas se tratan con tacto. No se puede estar vociferando lo que la gente hizo. No se puede estar juzgando la razón por la que la hizo. Porque una cosa es juzgar el hecho y otra cosa es juzgar a la persona. Para juzgar a una persona tú tienes que conocer los motivos. Y como tú no eres Dios, tú no puedes juzgar el corazón de nadie. Eso es trabajo de Dios. Tú puedes juzgar el hecho. Si alguien robó, el hecho de robar es malo. Pero tú no puedes decir la persona es mala. La persona la juzga Dios, no la juzgas tú. Entonces, quítate esa manía de estar usurpando el lugar de Dios, determinando quién es bueno y quién es malo. Tú eres Dios, chico. Pero bendito sea Dios, bendito Dios, chico. No, eso no sirve para nada. Eso no va a cambiar nunca. Mi hermano, las cosas no son así. Suelta la espada, agarra una botella de aceite. Restaura. Lo cuarto que aprendemos de esto, como lo mencioné hace un ratito, es que no cualquiera puede restaurar. Y todo el que va a restaurar necesita hacerlo tomando en cuenta una cosa, que todos podemos caer en esa misma situación. Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas 6, 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no dice vosotros, la iglesia, dice vosotros que sois espirituales. Solo los espirituales deben hacerlo. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No, yo nunca voy a caer en eso. ¿Cómo es que dice el dicho popular? ¿De esa agua qué? Nunca digas de esa agua, no beberé. Nunca lo digas. Les recuerdo lo que le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo, tú me vas a negar esta noche y me vas a abandonar. ¿Qué le dijo Pedro? Aunque todos te abandonen, yo no te dejaré. Dispuesto estoy a morir contigo. Y les digo, esa era la intención que tenía Pedro. Pero cuando llegó el momento, debido a que él era humano y no estaba fortalecido, cuando llegó el momento hizo exactamente lo que Cristo le advirtió que sucedería. Le negó y le abandonó. Entonces tú puedes ser que ahorita analices la situación de alguna otra persona y digas, yo nunca voy a caer en eso. O sea, yo he hecho, porque uno es a veces tan hipócrita que uno dice, no, yo he hecho cosas malas, pero así no. Entonces uno se escuda en que como lo de uno no es tan malo como lo que hizo el otro, porque verdad que lo que uno hace nunca es tan malo. Siempre lo malo, grosero, ofensivo, doloroso, lo hace otro, pero no uno, ¿verdad? Hay que ver que uno sí es bueno, chico. Dios santo. Entonces Pablo dice, mira, no cualquiera puede hacerlo.
Y saben, hermanos, necesitamos gente restauradora en la iglesia. Gente espiritual, gente que entienda que a veces alguien se aparta por un tiempo para después poderle recibir para siempre. Que a veces Dios tiene que permitir que alguien sustraiga algo para que luego pueda convertirse en un dador, para que pueda convertirse en un genuino y legítimo hermano. Dios cambia a la gente. Dios transforma a la gente que se deja ayudar. Pero si nosotros, hermanos, no creemos en el cambio, si nosotros no creemos en la transformación, como iglesia hemos perdido más de la mitad del camino y más de la mitad de la visión. No sabemos lo que estamos haciendo y vamos como viviendo de lo que va sucediendo. Según el viento nos golpee, así nos movemos nosotros. Así no debe ser. Así no debe ser. Oiga, yo no estoy de acuerdo, por supuesto, en excusar a los manipuladores, pero tampoco tengo la paranoia de pensar que todos me quieren manipular. Sí, sé que Dios transforma a la gente y ningún lugar es un mejor lugar que la iglesia. Entonces yo prefiero que esa persona que ha caído 10 veces venga aquí y no al hospital. Aquí va a conocer de Dios y va a sentir el amor de Dios. No digo que allá no lo sientan, pero quiero decir que esto está establecido con ese propósito. Necesitamos aprender a perdonar y a olvidar lo que la gente nos ha hecho. Pablo le dijo a Filemón, mira, esto hay que dejarlo atrás. Y hay cosas que la gente o que hay personas que nos han hecho, que nos han herido, que nos han faltado, que han tomado de nosotros. Y hoy, dice el Señor, es tiempo de que lo perdones y lo olvides. Si te ofendió, si te malpuso, si dañó tu testimonio, tienes que dejar eso atrás. Hoy es día para crecer. Yo espero, en la expectativa que tengo siempre cuando siembro la semilla, como dice la palabra, en esperanza debe sembrar quien siembra. Y yo cuando traigo la palabra aquí, todas las veces que Dios me da la oportunidad de servirla, la traigo con la expectativa de que a lo menos uno diga, eso es para mí, voy a ponerlo en práctica, voy a cambiar para el Señor. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor, Iván Reyes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.